Hoy quiero hablar sobre el tema del pecado. Hay muchas personas que dicen que no son pecadores. No, yo no soy pecador. Yo me porto bien. Yo le soy fiel a mi esposa. Yo soy buena persona. En fin, se describen como una persona buena. Pero todo esto es contrario a lo que dice la Biblia. Partimos desde o comenzamos por entender que la Biblia es la palabra de Dios y todas las enseñanzas, todas las creencias vienen de allí, de la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Ese es nuestro manual de enseñanza, lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. En el libro de Génesis dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: multiplicaos, fructificad y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todo animal que se arrastra. Y dice la Biblia que Dios formó al hombre y a la mujer y los colocó en el huerto de Edén, que significa un jardín de placer. Y dice que Dios hizo nacer en medio del huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal, que representa el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y el árbol de la vida, que representa la soberanía de Dios. Y dice la Biblia que la pareja estuvieron muy felices, estaban desnudos y no se daban cuenta que estaban desnudos porque tenían una comunión con su Creador. Ellos hablaban con Dios. Dios le dijo a Adán que le pusiera nombre a todos los animales. Cuando Dios hizo a la mujer, le sacó una costilla al hombre, le formó la mujer y se la trajo. El hombre dijo: wow, este es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, por lo tanto será llamada varona. Y estaban muy felices los dos. Dice la Biblia también que Dios formó al hombre del polvo del suelo. Su cuerpo, el cuerpo humano, lo formó del polvo del suelo y sopló en su nariz el aliento de vida. Y entonces el hombre vino a ser un ser viviente. Ahora, nos parecemos a Dios porque Dios es tres personas: Padre, Hijo o Verbo y Espíritu Santo. Lo dice Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Y el hombre es un ser tripartito. El hombre es un espíritu que posee un alma y vive en un cuerpo. De esa manera nos parecemos a Dios. Ellos estaban felices en el Edén, pero no estaban solos. La Biblia habla en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, de un querubín que fue creado millones de años atrás, antes de que se escribiera la Biblia, en los cielos, y que era muy esplendoroso, muy hermoso, que estaba vestido de piedras preciosas, que era muy sabio y muy correcto, hasta el día en que se halló maldad en él. Dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura, y por la multitud de sus contrataciones corrompió su sabiduría. ¿Qué hizo Dios? Le quitó la belleza, le quitó la hermosura, lo dejó como un espanto y lo puso sobre la tierra en cenizas, dice la Biblia. Pero él no solamente fue el que se rebeló contra Dios, sino que la tercera parte o un tercio de los ángeles se unieron a la rebelión de él. Entonces dice la Biblia que cuando él estaba en Edén usó a una serpiente. ¿Por qué? Porque en el cielo todos los seres son espíritus y los espíritus no tienen carne, ni sangre, ni huesos. Son seres, se puede decir, a los ojos humanos invisibles. Por eso, cuando él tentó a Eva en Edén,
Eva no sabía quién le estaba hablando, ella simplemente estaba viendo una serpiente, pero dentro de la serpiente o detrás de la serpiente, no especifica la Biblia, pero él usó la imagen de una serpiente para hablarle a la mujer y seducirla a pecar contra Dios. Cuando la mujer obedece a la serpiente y desobedece a Dios, porque Dios le había dicho: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo Dios: no comeréis, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Y la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la Biblia dice que la mujer comenzó a ver aquel árbol como algo bueno. Comenzó a ver lo que era malo como algo bueno. Y tomó y comió del árbol y también le dio a su esposo cuando estuvo con ella. De manera que cuando ella desobedeció a Dios, dice la Biblia que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cuando ellos escucharon la voz de Dios que los llamaba, salieron corriendo y se escondieron. Ahora, ¿por qué ellos se escondieron? Cuando Dios le dijo: Adán, ¿dónde estás? Adán le dijo: oí tu voz en el jardín y tuve miedo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿y quién te dijo? Porque estaba desnudo, perdón. Y Dios le dijo: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Has comido del árbol que te dije que no comieras. Así que la Biblia dice en Romanos 3:26, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 5:12 dice que así como por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa esas palabras? Que todos los seres humanos somos pecadores, que todos los seres humanos heredamos el pecado de Adán. Es como cuando usted hace una torta, un molde que tenga una magulladura o tenga alguna señal ahí. ¿Qué pasa? Que todas las tortas que usted haga en ese molde le van a salir con ese defecto. Dios le dijo a Adán: multiplicaos, fructificad. O sea, él le dio la orden de multiplicarse antes de tener hijos. Cuando Adán y Eva comenzaron a multiplicarse, ya habían pecado, entonces heredaron a sus hijos hasta el día de hoy la herencia del pecado. Por eso es que todas las personas somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No importa que usted sea un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen todo, que es muy difícil, porque la Biblia dice que el único bueno es Dios. Así que en la tierra y bajo la influencia del pecado, nadie es bueno. Todos somos pecadores. Todos necesitamos el sacrificio de la cruz. Todos necesitamos salvación. Todos necesitamos a Cristo. Todos los seres humanos necesitamos a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando el diablo o el ángel pecó, se hizo diablo, y sus ángeles, Dios creó un lugar, lo dijo Cristo cuando vino aquí en la tierra. Apartado de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus demonios, refiriéndose a las personas
que no practican el amor con los seres humanos. Dios preparó ese lugar de tormento para ellos, pero todos aquellos que después de Cristo no aceptan ese sacrificio para ser salvos, lamentablemente no pueden ir al reino de Dios y tienen que ir a ese lugar de tormento. Entonces, para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios, ir al reino eterno de Dios, porque la vida aquí es relativamente corta si la comparamos con la eternidad. Y si queremos, en la eternidad hay dos lugares solamente, el cielo y el infierno. Si nosotros queremos pasar nuestra eternidad o la eternidad en el cielo junto a nuestro Creador, es necesario arrepentirnos y aceptar el sacrificio de Cristo. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador y vivir una vida obedeciéndole su palabra. Así que todos somos pecadores, todos. Así usted sea el más bueno de esta tierra. Usted es un pecador. Usted heredó el pecado de Adán, todos heredamos el pecado de Adán y necesitamos ser reconciliados con Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde, y el espíritu y la esposa dicen, ven.